जय प्रभु। ओहम्याति मिरन्दस्य जनन जन सलाकया चक्षुरुमिलितां तस्मै श्री गुरवे नमः. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto séptimo, la ciencia de Dios, capítulo 1. El Señor Supremo es ecuánime con todos. Como respuesta a una pregunta de Maharaj Pariksit, en este capítulo, Sukadeva Goswami expone sus conclusiones con respecto al hecho de que la Suprema Personalidad de Dios, a pesar de ser la superalma, el amigo y protector de todos, se pusiese de parte de Indra, el rey del cielo, para matar a los Daityas, los demonios. Con sus declaraciones, Sukadeva Goswami refuta por completo los argumentos de la gente que acusa al Señor de partidista. Sukadeva Goswami demuestra que las cualidades como la amistad y la enemistad, el apego y el desapego, surgen debido a las tres modalidades de la naturaleza que afectan al cuerpo del alma condicionada. Esas dualidades, sin embargo, no existen para la Suprema Personalidad de Dios, ni siquiera el tiempo eterno, que es una creación del Señor y que actúa bajo su dirección, puede controlar las actividades del Señor. La Suprema Personalidad de Dios siempre es trascendental a la influencia de las modalidades de la naturaleza material maya. La energía externa del Señor activa en la creación y en la aniquilación. Como consecuencia, todos los demonios matados por el Señor Supremo alcanzan la liberación inmediatamente. La segunda pregunta de Pariksit Maharaj se refiere a Sisupal, quien, a pesar de haber sido enemigo de Krishna desde su misma infancia y haber blasfemado siempre contra él, alcanza la salvación y la unidad con Krishna cuando éste le mató. Sukadeva Goswami explica que Jai y Vijay, dos sirvientes del Señor en Vaikunta, debido a sus ofensas a los pies del loto de los devotos, nacieron como Hiranyakasipu e Hiranyaksha en Satvaguna, Ravana y Kumbhakarna en Tetra Yuga y el siguiente Yuga, y Sisupal y Dandavakra al final de Dwapara Yuga, debido a sus actividades fruitivas. Jai y Vijay aceptaron nacer como enemigos del Señor. Cuando fueron matados, estaban absortos en esa mentalidad, de modo que alcanzaron la salvación que consiste en la unidad con el Señor. Así que incluso quien piensa en la Suprema Personalidad de Dios con mentalidad envidiosa alcanza la salvación. ¿Cuál será entonces el destino del devoto que se ocupa constantemente con amor y fe en el servicio del Señor? 1. El rey Pariksit preguntó: mi querido Brahmana, la Suprema Personalidad de Dios Vishnu es el bien queriente de todos y por tanto es ecuánime y el objeto del amor de todos. ¿Por qué razón entonces mató a los enemigos de Indra y se puso de parte de éste, comportándose como un hombre corriente? ¿Cómo es posible que una persona ecuánime se ponga de parte de unos y en contra de otros? 2. El Señor Vishnu, la Suprema Personalidad de Dios, es el manantial de todo placer. Por lo tanto, ¿qué beneficio podría obtener poniéndose de parte de los semidioses? ¿Qué interés satisfaría con ello? Si el Señor es trascendental, ¿qué razón entonces podría llevarle a temer a los asuras? ¿Por qué habría de tener envidia de ellos? 3. Oh mi muy afortunado y erudito Brahmana, ahora tengo grandes dudas acerca de si Narayan es parcial o imparcial. Por favor, resuelve esta duda con pruebas evidentes de que Narayan es siempre neutral y ecuánime con todos. 4 y 5. El gran sabio Sukadeva Goswami dijo: mi querido rey, me has planteado una pregunta excelente. A los devotos les son sumamente agradables las conversaciones acerca de las actividades del Señor, en que se trata también de las glorias de sus devotos. Esos maravillosos temas ponen fin a las miserias del modo de vida materialista. Por esa razón, grandes sabios de la talla de Narada comentan siempre el Srimad Bhagavatam, que nos brinda la oportunidad de escuchar y glorificar las maravillosas actividades del Señor. Antes de hablarte de las actividades del Señor Hari, ofrezco mis respetuosas reverencias a Srila Vyasadeva. 6. La Suprema Personalidad de Dios, Vishnu, es siempre trascendental a las cualidades materiales. Debido a ello, recibe el calificativo de Nirguna, es decir, sin cualidades, como innaciente. No tiene un cuerpo material sujeto al apego y al odio.
El Señor está siempre por encima de la existencia material, pero a pesar de ello, mediante su energía, su potencia espiritual, advino y actuó como un ser humano corriente, aceptando deberes y obligaciones como si fuera un alma condicionada. 7. Mi querido rey Pariksit, todas las cualidades materiales, Sattva-guna, Rajo-guna y Tamo-guna, pertenecen al mundo material y no tienen el más mínimo contacto con la suprema personalidad de Dios. Esas tres gunas no pueden actuar aumentando o disminuyendo el tiempo. 8. Los sabios y semidioses florecen con el predominio de la modalidad de la bondad que el Señor Supremo ha infundido en ellos en abundancia. De manera similar, los demonios florecen con el predominio de la modalidad de la pasión, y cuando predomina la modalidad de la ignorancia, florecen los yaksas y rakshasas. La suprema personalidad de Dios está presente en el corazón de todo, impulsando las reacciones de Sattva-guna, Rajo-guna y Tamo-guna. 9. La suprema personalidad de Dios, que es omnipresente, está situado en el corazón de todos los seres vivos, y un pensador experto puede percibir la mayor o menor intensidad de su presencia. Del mismo modo que se pueden entender el fuego que contiene una cantidad de leña, el agua que contiene un cántaro o el aire que contiene una vasija, también se puede comprender si una entidad viviente es demonio o semidios si se estudian sus prácticas devocionales. El hombre reflexivo, al ver las acciones de una persona, puede comprender en qué medida goza del favor del Señor. 10. La suprema personalidad de Dios crea los distintos tipos de cuerpos y ofrece a cada entidad viviente un cuerpo determinado conforme a su carácter y a sus actividades fruitivas. En ese entonces, el Señor hace revivir todas las cualidades de la naturaleza material, Sattva-guna, Rajo-guna y Tamo-guna, y en la forma de la superalma entra en cada cuerpo y ejerce influencia en las cualidades de la creación, el mantenimiento y la aniquilación, valiéndose de Sattva-guna para mantener, de Rajo-guna para crear y de Tamo-guna para aniquilar. 11. Oh gran rey, la suprema personalidad de Dios, que es el controlador de las energías material y espiritual y que es ciertamente el creador de todo el cosmos, crea el factor tiempo para permitir que la energía material y la entidad viviente actúen dentro de los límites del tiempo. Así pues, la personalidad suprema nunca está bajo la influencia del factor tiempo ni de la energía material. 12. Oh rey, el factor tiempo realza la modalidad de Sattva-guna. Así el Señor Supremo, a pesar de ser el controlador, favorece a los semidioses que en su mayor parte están situados en el plano de Sattva-guna. De este modo, los demonios que están bajo la influencia de Tamo-guna son aniquilados. El Señor Supremo induce al factor tiempo a actuar de distintas maneras, pero nunca es parcial. Sus actividades, por el contrario, son gloriosas y por ello recibe el nombre de Urusrava. 13. Oh rey, hace tiempo, durante la celebración de sacrificio Rajasuya de Maharaj Yudhishthir, el gran sabio Narada contestó a una pregunta suya narrando episodios históricos que muestran que la suprema personalidad de Dios siempre es imparcial, incluso cuando mata demonios. Narada dio un ejemplo muy claro al respecto. 14 y 15. Oh rey, en el sacrificio Rajasuya, Maharaj Yudhishthir, el hijo de Maharaj Pandu, vio con sus propios ojos que Sisupal se fundía en el cuerpo del Señor Supremo. Krishna, lleno de asombro, preguntó al gran sabio Narada que estaban allí por la razón de aquel suceso. Todos los sabios presentes escucharon su pregunta. 16. Maharaj Yudhishthir preguntó: es muy asombroso que el demonio Sisupal se haya fundido en el cuerpo de la suprema personalidad de Dios a pesar de lo terriblemente envidioso que era. Sayuya Mukti les es posible de alcanzar incluso a los grandes trascendentalistas. ¿Cómo pudo entonces obtenerla el enemigo del Señor? 17. Oh gran sabio, todos estamos muy ansiosos de conocer la causa de esa misericordia del Señor. He oído decir que en el pasado, cuando un rey llamado Vena blasfemó contra la suprema personalidad de Dios,
Los brahmanas le obligaron a descender inmediatamente al infierno. Sisupal también debería haber sido enviado al infierno. ¿Por qué razón se fundió entonces en la existencia del Señor? 18. Desde su más tierna infancia, casi ni sabía hablar, Sisupal, el muy pecaminoso hijo de Damagosh, ya blasfemaba contra el Señor y siguió teniendo envidia de Sri Krishna hasta la hora de la muerte. También su hermano Dandavakra manifestó los mismos hábitos. 19. Esos dos hombres, Sisupal y Dandavakra, blasfemaron repetidamente contra la suprema personalidad de Dios, el Señor Vishnu Krishna, el Brahman supremo, pero, sin embargo, conservaban toda su salud. En verdad, ni la lepra blanca les pudrió la lengua, ni entraron en la región más oscura de la vida infernal. Todo ello nos sorprende muchísimo. 20. ¿Cómo es posible que Sisupal y Dandavakra entrasen con toda facilidad ante los ojos de muchas personas excelsas en el cuerpo de Krishna, cuya naturaleza es tan difícil de alcanzar? 21. No hay duda de que se trata de algo muy asombroso. En verdad, mi inteligencia se agita como la llama de una vela agitada por el viento. Oh Narada Muni, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Por favor, hazme saber la causa de este extraordinario suceso. 22. Sri Sukadeva Goswami dijo, Narada Muni, el muy poderoso maestro espiritual que todo lo conocía, se sintió muy complacido al escuchar la pregunta de Maharaj Yudhishthira. Así, en presencia de todos los asistentes al yajna, respondió con las siguientes palabras. 23. El gran sabio Sri Naradaji dijo, oh rey, cuando percibimos las palabras de otros como blasfemias o alabanzas, reprimendas o muestras de respeto, todo ello se debe a la ignorancia. El plan del Señor dispone un cuerpo para el alma condicionada, a fin de que sufra en el mundo material por intermedio de la energía externa. 24. Mi querido rey, bajo el concepto corporal de la vida, el alma condicionada considera que el cuerpo es el ser y que todo lo relacionado con el cuerpo es suyo. Debido a ese erróneo concepto de la vida, está expuesta a dualidades como la alabanza y la reprimenda. 25. Debido al concepto corporal de la vida, el alma condicionada piensa que cuando el cuerpo es aniquilado, el ser viviente también lo es. El Señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios, es el controlador supremo, la superalma de todas las entidades vivientes, debido a que no tiene cuerpo material. Está libre del falso concepto de yo y lo mío. Por lo tanto, la idea de que él siente placer o dolor cuando blasfeman contra él o le ofrecen oraciones no es correcta. En él eso es imposible, de modo que no tiene ni amigos ni enemigos. Cuando castiga a los demonios es por su bien, y cuando acepta las oraciones también es por su bien. A él no le afectan ni las oraciones ni las blasfemias. 26. Por lo tanto, cuando el alma condicionada concentra su mente en el Señor, su actitud de enemistad o de servicio devocional, de temor, de cariño o de lujuria no influye en el resultado de su concentración. Pues el Señor, debido a su posición bienaventurada, nunca le afecta la envidia, la amistad, ni ninguno de los rasgos mencionados, ya bien se manifiesten en conjunto o aisladamente. 27. Narada Muni contestó, la intensidad de la meditación en la suprema personalidad de Dios que alcanza un enemigo del Señor nunca se puede lograr mediante el servicio devocional. Es mi opinión. 28-29. Cuando una abeja encierra en el hueco de un muro a una oruga, esta piensa siempre en la abeja con miedo y sentimientos hostiles en el futuro, y tan solo por ese recuerdo se convierte en abeja. Del mismo modo, las almas condicionadas de una forma u otra piensan en Krishna, que es Sachidananda Vigraha. Quedarán libres de sus pecados por pensar constantemente en él. Volverán a sus cuerpos espirituales, tanto si le consideran enemigo como si le tienen por Señor adorable. 30. Son muchísimas las personas que han alcanzado la liberación por el simple hecho de pensar en Krishna con gran atención y abandonar las actividades pecaminosas. Esa gran atención puede deberse a deseos lujuriosos, sentimientos hostiles,
temor, afecto o servicio devocional. Ahora explicaré cómo se recibe la misericordia de Krishna por el simple hecho de concentrar la mente en él. 31. Mi querido rey Yudhishthir, las gopis, por sus deseos lujuriosos, han obtenido la misericordia de Krishna. Kamsa la obtuvo por el miedo que sentía, Sisupal y otros reyes por su envidia, los Yadus por su relación familiar con Krishna, ustedes los Pándavas por el gran afecto que sienten por él y nosotros los devotos en general por nuestro servicio devocional. 32. De un modo u otro, debemos considerar la forma de Krishna con gran seriedad. Entonces, por medio de uno de los 5 procesos que antes mencioné, podemos regresar al hogar de vuelta a Dios. Sin embargo, los ateos, como el rey Vena, no podían pensar en la forma de Krishna por ninguno de esos procedimientos y no alcanzan la salvación. Por consiguiente, debemos hacer todo lo posible por pensar en Krishna, sea como amigo o como enemigo. 33. Narada Muni continuó: oh tú, el mejor de los Pándavas, tus 2 primos, Sisupal y Dandavakra, los hijos de tu tía materna, fueron en el pasado sirvientes del señor Vishnu, pero debido a la maldición de unos brahmanas cayeron de Vaikunta al mundo material. 34. Maharaj Yudhishthir preguntó: ¿qué clase de maldición fue esa, tan poderosa como para afectar incluso a unos Vishnu Bhakta liberados? ¿Qué clase de persona fue capaz de maldecir a unos sirvientes personales del Señor? Es imposible que unos devotos del Señor, firmemente establecidos en su posición, caigan al mundo material. No lo puedo creer. 35. El cuerpo de los habitantes de Vaikunta es completamente espiritual y no tiene nada que ver con el cuerpo, los sentidos o el aire vital materiales. Así pues, ten la bondad de explicarme cómo es posible que unos sirvientes directos de la Suprema Personalidad de Dios fueran maldecidos y tuvieran que descender en cuerpos materiales como personas corrientes. 36. El gran santo Narada dijo: en cierta ocasión, los 4 hijos del señor Brahma, llamados Sanaka, Sanandana, Sanatana y Sanat Kumar, en sus viajes por los 3 mundos, llegaron por casualidad a Vishnuloka. 37. Esos 4 hijos eran mayores que otros hijos de Brahma como Marichi, pero por su aspecto parecían niños desnudos de 5 o 6 años, como Jai y Vijay. Eran los porteros de Vaikunta Loka, les vieron tratando de entrar, les tomaron por unos niños corrientes y se lo prohibieron. 38. Cuando los porteros, Jai y Vijay, les cerraron el paso, Sanandana y los otros grandes sabios, muy irritados, les maldijeron: porteros necios, dijeron, están agitados por las cualidades materiales de la pasión y la ignorancia, así que no merecen vivir bajo el refugio de los pies del loto de Madhudwish, que están libres de esas modalidades. Mejor sería que se fueran inmediatamente al mundo material para nacer en la familia de los asuras más pecaminosos. 39. Después de recibir la maldición de los sabios y mientras caían hacia el mundo material, Jai y Vijay escucharon las siguientes palabras de los sabios que se mostraron muy bondadosos con ellos: o porteros, después de 3 vidas pueden recuperar su posición en Vaikunta, ya que entonces habrán acabado los efectos de la maldición. 40. Esos 2 sirvientes del Señor, Jai y Vijay, descendieron entonces al mundo material y nacieron como hijos de Diti, el mayor como Hiranyakashipu y el más joven Hiranyaksa. Eran muy respetados entre los Daityas y los Dánavas, especies demoníacas. 41. La suprema personalidad de Dios, Sri Hari, apareció en la forma de Nishingadev y mató a Hiranyakashipu. Cuando Hiranyaksha trató de impedir que el Señor rescatase el planeta Tierra que había caído en el océano Garbhodaka, el Señor, en su forma de Varaha, le mató. 42. Con el deseo de matar a su hijo Prahlad, que era un gran devoto del Señor Vishnu, Hiranyakashipu le torturó de muchas maneras. 43. El Señor, la superalma de todas las entidades vivientes, es sobrio, pacífico y ecuánime con todos. El gran devoto Prahlad estaba protegido por la potencia del Señor, de modo que Hiranyakashipu no pudo matarle, a pesar de todos sus esfuerzos por acabar con él. 44. A continuación, los mismos Jai y Vijay
Los dos porteros del señor Vishnu nacieron como Ravana y Kumbhakarna, engendrados por Vishvarab en el vientre de Keseni. Fueron causa de enormes problemas para todos los habitantes del universo. 45. Narada Muni continuó: mi querido rey, el señor Ramachandra, apareció para matar a Ravana y Kumbhakarna y de ese modo liberar a Jai Vijay de la maldición de los brahmanas. Las actividades del señor Ramachandra sería mejor que las escuchases de labios de Markandeya. 46. En su tercera vida, esos mismos Jai Vijay aparecieron en una familia de Kshatriyas. Se trata de tus primos, los hijos de tu tía. Como el Señor les mató con su disco, todas sus reacciones pecaminosas han quedado destruidas y ahora están libres de la maldición. 47. Esos dos sirvientes del Señor Vishnu, Jai y Vijay, abrigaron durante mucho tiempo sentimientos de enemistad por pensar constantemente en Krishna. Con esa actitud obtuvieron de nuevo el refugio del Señor y regresaron al hogar de vuelta a Dios. 48. Maharaj Yudhishthira preguntó: oh mi señor Narada Muni, ¿por qué había tanta enemistad entre Hiranyakashipu y su querido hijo Prahlad Maharaj? ¿Cómo llegó Prahlad Maharaj a ser tan gran devoto del Señor Krishna? Por favor, explícamelo. Así termina el capítulo 1 del canto 7. Bien, entonces, esto es muy interesante. Primero que, como hemos resumido ayer, hasta el canto 6 se ha hablado de la vida de devotos que estaban aspirando a algo, y ahora nos estamos preparando para la vida de Prahlad Maharaj, que va a empezar justamente cuando empiece a narrar Shukadeva Goswami la historia de Hiranyaksha y Hiranyakashipu. Pero hay una cosa que va muy bien con la pregunta de Maharaj Parikshit. Y la pregunta que hace Maharaj Parikshit es como si Jai y Vijay no tenían cuerpos materiales y por tanto no tenían emociones dentro de las tres modalidades de la naturaleza material, porque esas tres modalidades solo están presentes en el mundo material, ¿no? Como son la ignorancia, la pasión y la bondad. Entonces, ¿cómo es que reaccionaron así? ¿Cómo fueron maldecidos a caer? El propio dice, no lo puedo creer, ¿cómo alguien va a caer del mundo espiritual aquí? Entonces, está empezando esta narración y ya de hecho Shukadeva Goswami le explica que estos porteros de Vaikunta en un primer nacimiento aparecieron como Hiranyaksha y Hiranyakashipu, fueron matados por el Señor. En un segundo nacimiento aparecen como Ravana y Kumbhakarna, y también son muertos por el Señor en su forma de rama, y le dice, y ahora aparecen como tus primos, Shishupal y Dantavakra. Porque no se olviden que son prácticamente la misma familia, pues ellos. Ahora, uno podría preguntarse, en la misma línea de la pregunta que hizo Parikshit Maharaj, si bien como Shishupal y Dantavakra, que fueron muertos por el disco del Señor, se libraron de todas las reacciones pecaminosas que habían adquirido por haber nacido como demonios y se entraron en el cuerpo de Krishna, ¿cuál sería el beneficio? Pero el beneficio aquí, el verdadero beneficio, está en que ellos hicieron su transición de estar en los planetas Vaikunta. En los planetas Vaikunta se es tan consciente de que el Señor es Dios que no se puede entrar en un humor de confianza, ¿sí? Entonces, ese humor de Aishvarya está presente en todos los planetas Vaikunta. Entonces, es prácticamente imposible que alguien que esté en un planeta Vaikunta se vaya a Goloka Vrindavan
porque allá Krishna hace travesuras, a Krishna lo castigan, a Krishna lo persiguen, Krishna juega, etcétera, etcétera, que son cosas como inconcebibles para alguien en Vaikunta. Entonces, al final, como siempre, lo que hacen los Vaishnavas, en este caso los 4 Kumaras, es beneficioso. Al maldecir a Jai y Vijay, lo que estaban haciendo es darles una oportunidad que después de esas 3 vidas como demonios, ¿sí?, pero además como demonios, experimentan sentimientos del Señor que no se experimentan en Vaikunta. Por ejemplo, en Vaikunta el Señor no se enoja, no tiene el viraras. Pero en este mundo material el Señor exhibe viraras porque le gusta pelear en este mundo y tiene que pelearse con alguien. Entonces, en un lugar donde nadie se pelea con nadie, no hay posibilidad pues de una peleita. Y en este caso, este placer, porque imagínense, es un placer para Krishna. Como quizás nosotros como niños también jugábamos a las peleas y cosas así, a veces algunos de más grandes. Pero es un placer personal, ¿sí? Entonces ellos ya van experimentando, van peleando, discutiendo. Shishupal insulta a Krishna, ¿no? Entonces ya van experimentando una relación personal con Krishna, aunque en este caso era de enemistad, pero tan intensa como demonios, que no pueden sacarse a Krishna de la mente. Y ya cuando han terminado este ciclo de 3 vidas de demonios, lo que va a pasar es que van a aparecer en el pasatiempo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, naciendo como Yagai y Madai, en este pasatiempo extra, lo que van a alcanzar es ni más ni menos ser iniciados, ser discípulos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. ¿Sí? Imagínense eso. Entonces, siendo discípulos directos de Chaitanya Mahaprabhu, van a ser completamente purificados, pero van a entrar en la profundidad del canto del santo nombre. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y van a vivir sus vidas en Navadvip. Imagínense. Entonces, de Navadvip sí, Navadvip ya es una réplica del mundo espiritual, es una parte de Goloka Vrindavan, y entonces ellos ya directamente son parishads asociados, pero ya no de Narayan en el planeta Vaikunta, sino son asociados directos de Chaitanya Mahaprabhu, que es la forma combinada de Radha y Krishna. Entonces, ese periplo, que uno podría decir, ay, que macana les ha tocado nacer como demonios, es una gran bendición, porque los ha llevado al propio planeta de Goloka Vrindavan. Entonces, han salido de un planeta Vaikunta y han entrado a Goloka Vrindavan, y en el humor más propicio de Odaria. Odaria es la transformación en Navadvip, en el lila de Chaitanya Mahaprabhu, de lo que es Madhurya en el pasatiempo de Krishna. Madhurya quiere decir dulzura. Madhu es dulce, ¿no? Como ahí está la Madhu conectada. Madhu también quiere decir miel. Entonces, Madhurya son esos pasatiempos en Vrindavan, donde Krishna dulcemente juega con terneritos, juega con vaqueritos, baila con las gopis. Eso es el Madhurya, lo dulce de sus lilas. Y cuando viene como Chaitanya, ese Madhurya se transforma en Odaria. Odaria quiere decir generosidad. Entonces, esa dulzura de Vrindavan, Krishna en su forma de Mahaprabhu combinado con Radha, es entrega así a manos abiertas de gracia, da misericordia a todo el mundo. Entonces, ese es el Odaria Lila, y ese es el Odaria Lila del cual se benefician entonces Jai y Vijay en su forma de Yagai y Madai. Entonces, bueno, eso es todo el periplo, y entonces en el segundo capítulo que vamos a empezar mañana del 7º canto, se va a empezar a contar la vida de
Hiranyaksha y Hiranyakashipu, los dos primeros hijos de Diti, ¿sí? La esposa de Kashyapa Muni que concibe demonios. ¿Sí? Ya, muchas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo más. Prabhu, Prabhuji. Adelante. en el texto 25 hace referencia a que no se puede ofender al Señor. Concretamente dice, a Él no le afectan ni las oraciones ni las blasfemias. Entonces, me queda la duda si no le afectan ni las oraciones ni las blasfemias, ¿cómo se puede lograr conquistarle a Él? Ese es muy, muy buen punto. En realidad, es por esa misma razón que Krishna dice, para acercarse a mí no es directamente, porque en realidad a él no le hace mucha diferencia. Por eso el proceso es acercarse al Bhakta de Krishna, porque en realidad Krishna se complace con sus amados. Entonces, justo Sri Prabhupada me estaba explicando que cómo vas a complacer a una persona que no tiene hambre, que no tiene sed, que no quiere nada, es autosatisfecho. ¿Cómo lo vas a complacer? Entonces, cuando él viene en la forma del Vaishnava, especialmente en la forma del maestro espiritual, él hace el pasatiempo de que tú puedes darle un alimento, que tú le puedes saciar la sed, que le puedes lavar su ropa, que puedes barrer el piso de su templo, que puedes agradarle. Y él te puede incluso agradecer de ese servicio. Entonces, por eso él dice, si tú realmente quieres venir a mí, no pierdas tu tiempo sirviéndome a mí, sino sirve a mi devoto, ¿no? Entonces él dice, acércate, ¿sí?, a ese servidor mío, a ese bhakta, sírvelo humildemente e inquiere de él sumisamente. El alma autorrealizada puede impartirte el conocimiento porque ha visto la verdad. Entonces, es lo que el propio Krishna instruye. En realidad, ¿qué va a hacer uno por Krishna? En realidad, a Krishna solamente le sirven sus parishas, sus asociados eternos, sus bhaktas. Entonces, imagínense cualquiera de ustedes que tenga un sirviente perfecto, que entiende lo que deseas antes que lo desees, que te ama, que le amas, etc. No lo vas a reemplazar por alguien que sé yo, que incluso está atraído por el mundo material. Entonces, por eso, el camino para ir a Krishna es siempre el devoto de Krishna. Tadvidi pranipatena pariprashnana savaya upadekshanti teyanam yaninas tattadash. Sí, al bhakta incluso le puedes rogar, pero también le puedes ofender. ¿Sí? Krishna no se ofende, pero el devoto sí se ofende. Por eso, cuando uno canta Hare Krishna, tienes que evitar ofender a los devotos. Ahora, los devotos avanzados ni toman las ofensas. Pero Krishna es el que se toma la ofensa. Dice, están ofendiendo a mi devoto. Entonces, por esa misma razón, es como un pequeño juego trascendental. ¿Sí? A Krishna ni lo puedes complacer, ni lo puedes ofender. Entonces, te manda al Bhakta que sí lo puedes complacer, y aunque no acepta ofensas, de repente lo ofendes. Entonces, a irse a lo imposible, que es agradar al autosatisfecho, es más fácil agradar al Bhakta. Es como el juego del servicio devocional. Jay Prabhu, gracias. Gracias. Tal vez una última pregunta. En el texto 32 también dice, por consiguiente debemos hacer todo lo posible por pensar en Krishna, sea como amigo o como enemigo. Totalmente. O sea, imagínense, en este caso, lo que te está diciendo, y es también lo que resume Bhaktivinoda Thakur, se trata de estar siempre pensando en Krishna y nunca olvidarlo. Claro, obviamente, nuestro guru nos aconseja, vuélvete un devoto, ¿no? Porque incluso vamos a ver que estos demonios, para estar constantemente pensando en Krishna,
tiene que hacer muchas austeridades. Normalmente una persona simplemente se absorbe en el mundo material. Imagínense, si es difícil para un devoto concentrarse en Krishna, imagínense para un no devoto. En este caso tiene que ser o muy enemigo del Señor. Entonces, claro, aquí Narada está hablando así de personalidades, ¿no? Porque va a empezar a hablar de Hiranyakashipu, de Hiranyaksha, entonces tremendos demonios. Entonces, bueno, con tal que estés pensando en Krishna, esa es la clave, ¿no? Jai Prabhu, gracias. Eso. Sería inconcebible porque en general en el mundo occidental es como inconcebible que siendo demonio puedas llegar a esa posición tan exaltada. Bueno, vamos a quedar ahí. Jai Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhara Ji ki Jai, Shri Gauranga Radharaman Ji ki Jai, Nitalila Prabhupada Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki Jai, Nitalila Prabhupada Shri Bhakti Rakshak Shri Dev Goswami Maharaj ki Jai, Nitalila Prabhupada Shri Bhakti Anta Swami Prabhupada ki Jai, Nitalila Prabhupada Shri Bhakti Anta Narayan Goswami Maharaj ki Jai, Om Vishnupad Shri Bhakti Kavitranda Chari Maharaj ki Jai, Om Vishnupad Shri Bhakti Yuguda Bodhayan Goswami Maharaj ki Jai, Om Vishnupad Shri Prem Prayajan Prabhu ki Jai, Om Vishnupad Shri Jai Pataka Swami Maharaj ki Jai, Jagat Guru Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai, Nitalila Prabhupada Shri Gaur Kishore Das Babaji Maharaj ki Jai, Nitalila Prabhupada Satchidanand Bhaktivinoda Thakur ki Jai, Vaishnava Sarvama Jagannath Das Babaji Maharaj ki Jai, Ananta Kut Vaishnava ki Jai, Namachari Haridas Thakur ki Jai, Prem Se Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda ki Jai, Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyama Kundara Kundra Govardhan ki Jai, Vrindavan ki Jai, Mathura ki Jai, Jagannath Puri ki Jai, Navadvitam ki Jai, Gangaman ki Jai, Namaman ki Jai, Krishnaran ki Jai, Bhakti ki Jai, Hare Kirtan ki Jai. Toda gloria a los otros unidos, toda gloria a los Vaishnavas unidos, pero Shri Shri Guru Gauranga Jai, Shri Shri Guru. Gracias por conectarse, devotos al Señor, Mayalangi, Madre Madhu, Hernancito, Bhagavad-gita, Govinda, Gorangi, Tulsi, Shakita, Tolokan. Muchas gracias, reverencias, Prabhu, reverencias a todos.